Entonces, habíamos quedado en la explicación de cada uno de los exámenes. ¿Para qué se utilizaba el tubo de tapa roja? Vamos a ver. Se me bloqueó el video. Tocar volverlo a reproducir. Y vamos por acá. Proteínas, albúmina, globina, ácido úrico y electrolitos, entre otros. Como pruebas de inmunología encontraremos la hormona gonadotropina corónica humana, pruebas de serología, pruebas de proteínas E y eosinófilos en hemoconasa. Como exámenes especiales podemos encontrar el T3, T4, TSH, prolactina, antígeno prostáctico, entre otros. Como recomendaciones o especificaciones tenemos que si vamos a tomar una química sanguínea se requiere mínimo un ayuno de 12 a 14 horas y no beber alcohol durante 24 horas previas al examen. Si requerimos pruebas de creatinina, pues el ayuno mínimo debe de ser 6 horas. En el caso de que sean solamente electrolitos séricos, no se requiere el ayuno. Tampoco se debe obtener la muestra para electrolitos séricos durante la hemodiálisis. El tiempo de transporte, una vez tomada la muestra, máximo es de 1 hora. El volumen mínimo, si es en pacientes pediátricos, es de 2 mililitros y en adultos es de 2 a 5 mililitros. Recordemos que también ya existen algunos tubos de micromuestras, a lo cual el más pequeño. Así también tenemos el tapa azul, que como recordamos nos sirven para tiempos de coagulación. El último de los más usados también es el que nos sirve para biometría hemática en sangre total y exámenes de hematología, entre las cuales encontramos para grupo sanguíneo, para hemoglobina, para hematocrito, para recuento plaquetario, COMS directo, COMS indirecto, hemoparásitos, velocidad de cimentación glomerular, extendido de sangre periférico y recuento de reticulocitos, entre otros. Y como recomendaciones nos pide que no se deben beber bebidas alcohólicas 24 horas previas al examen y tampoco fumar en esas 24 horas previas al examen. Algunas recomendaciones durante la toma de la muestra. Todos, o casi la mayoría, utilizamos torniquete al momento de tomar la muestra. Por lo tanto, nos sugieren que la ligadura o el torniquete debe ser colocado de 7 a 10 centímetros por encima del sitio de punción cuando ya hayamos elegido el sitio de punción. Una vez que se haya logrado puncionar o canalizar la vena, nos sugiere que debemos de desligar inmediatamente después para evitar problemas. También, como sugerencia, en el llenado nos dice que debemos de respetar el volumen de llenado de cada tubo y en especial el de coagulación, como nos lo muestra aquí. Si vemos cada uno de los tubos, tiene una muestra que nos indica, o una guía o una marca que nos indica hasta dónde debemos de llenar los tubos, como nos indica esta flecha. Si no seguimos estas recomendaciones, esto puede alterar el equilibrio entre el líquido y los elementos sólidos de la sangre, aumentando el rango de los valores entre 10 al 15% de margen de error. Aumenta este margen de error. Recordemos, tenemos menos cantidad de sangre, pues hemoconcentramos la muestra y si vayamos mayor sangre, pues la hemodiluimos con el anticoagulante que contienen estos tubos. Por lo tanto, nos sugiere que debemos de respetar este orden. También, a veces el laboratorio, si bien recordamos, muchas veces nos ha devuelto la muestra porque nos dice que se encuentra hemolizada. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de hemólisis? Entre las más frecuentes es el uso de jeringa con aguja, así que aumenta el riesgo de hemólisis, porque no tenemos el control de la presión con la que extraemos ni con la que introducimos la sangre hacia los tubos. Por lo tanto, también la presión negativa excesiva del émbolo puede causar hemólisis. Así también, usar accesorios innecesarios, como la llave de 3 vías, aumenta el riesgo de hemólisis. Llenar los tubos del laboratorio sin deslizar
la sangre por la pared, es decir, si utilizamos una jeringa, no debemos dejar caer fuertemente la sangre hasta la base del tubo, ya que esta caída y aparte la presión que generamos puede causar hemólisis. Lo ideal es invertir ligeramente el tubo y deslizar por la pared la sangre. Quitar las muestras enérgicamente también puede ser una causa de hemólisis. Recordemos que no se deben de agitar los tubos que contienen anticoagulante para mezclarlo con la sangre. Simplemente es invertir. ¿Y qué es invertir? Es poner de cabeza y regresar nuevamente a su posición original el tubo 2 o 3 veces. Hay bibliografías que nos sugieren cuántas inversiones deben tener los tubos para que haya una buena mezcla. Generalmente, o un estándar debe de ser de 5 a 8 inversiones, no agitadas. Inversiones para que haya una buena mezcla entre el anticoagulante y la sangre. La muestra debe ser lo menos traumática posible para evitar que se liberen factores que alteren el resultado de los laboratorios. Pues bueno, esto ha sido todo. Espero les haya sido de su agrado y esta información les sea útil. Bueno. ¿Preguntas? ¿Sí vieron que él explicó al final lo que yo les estaba diciendo en el otro video? De lo que ocurría cuando uno agitaba fuertemente los frascos o cuando la sangre golpeaba el fondo del tubo. Pues ahí puede ocurrir hemólisis. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a ver lo que es oxigenoterapia, que es el tema que teníamos pendiente. Recuerden que tenemos pendiente hablar del oxígeno, ¿sí? Cuando estábamos hablando de gases arteriales, no hablamos de la PaO2, que es la presión arterial de oxígeno, ¿sí? En gases arteriales hablamos principalmente era del pH, del bicarbonato y de la PCO2, que es presión arterial de dióxido de carbono. Bueno, vamos a tumbar unos mitos antes de empezar. Pregunto, ¿cuál es el principal componente del aire? ¿El oxígeno? El oxígeno, dice la compañera. No, ¿De H2O? no, H2O es agua. ¿Cuál es el principal componente del oxígeno? ¿Alguna sabe? Del oxígeno, perdón. ¿Cuál es el principal componente del aire? ¿Cuál es el principal componente del aire? No, no es el oxígeno. El oxígeno viene siendo el segundo. Hay uno que está en más cantidad que el oxígeno. ¿Cuál es el que está en más cantidad en el aire? ¿Alguna sabe la respuesta? Bueno, el principal componente del aire es el nitrógeno, ¿ya? El segundo viene siendo el oxígeno, ¿ya? Pero el nitrógeno es infinitas veces más grande que el oxígeno. Estamos hablando que el nitrógeno está casi que un 75% del aire que existe en el planeta Tierra es nitrógeno, ¿ya? ¿Cuál es el problema? Que es que nosotros no respiramos nitrógeno. Pequeño detalle, ¿no? Wow. ¿Qué respiramos? Oxígeno. Y el oxígeno es el segundo componente del aire, no el número uno, ¿ya? Por lo tanto, toca hacer un cierto esfuerzo respiratorio, ¿ya? Esa es una de las condiciones, por ejemplo, para que exista vida en otro planeta, es que haya una atmósfera, ¿ya? Independientemente si es nitrógeno, oxígeno, sí, pero que exista una atmósfera que impida que estos gases se escapen hacia el espacio exterior y se vayan. Entonces, un planeta tiene que tener una atmósfera, ¿ya? Nuestro planeta tiene una atmósfera
Y esa atmósfera es lo que impide que estos gases se escapen y se vayan para el espacio, ¿ya? Es decir, nosotros tenemos como nuestra burbujita, por así decirlo, que impide que estos gases se vayan, ¿ya? Entonces, el oxígeno es solo el segundo componente del aire. ¿Cuánto porcentaje más o menos es del oxígeno en el aire? Entre el 20 y 21%. ¿Sí? Es como un 20.9, algo así es la cosa. Pero pues 20.9 nosotros lo acercamos a 21, ¿no? De 20.9 a 21, pues la diferencia es como de 0,1. Bueno, entonces siempre tomamos ese 21. ¿Eh? No, alguien activó el micrófono. Bueno, entonces nosotros tomamos siempre el 21% como referencia, ¿ya? El oxígeno en la Tierra es el 21% del aire. ¿Eso qué significa? ¿Eso en qué lo traduzco yo? Significa que el 21% del aire que entra a tus pulmones es lo que vas a usar, ¿ya? Porque el 21% de ese aire es oxígeno. El resto no lo es, ¿ya? El resto se va a devolver en la expiración, ¿sí? Cuando devolvemos el aire, ¿ya? Pero cuando devolvemos el aire también lo devolvemos con una cantidad de dióxido de carbono. Pregunta, ¿alguna vez se han preguntado por qué respiramos dióxido, por qué liberamos dióxido de carbono cuando respiramos? Lo que quiero decir es, nosotros tomamos oxígeno, pero no oxígeno común y corriente, oxígeno unido a otro oxígeno, es decir, O2, ¿ya? Y cuando eliminamos la respiración, botamos dióxido de carbono, es decir, CO2. ¿Alguna vez se han preguntado de dónde sale ese carbono? Tarea para la casa. A ver, ¿sí? Entonces, ojo con eso. ¿De dónde sale ese carbono cada vez que respiramos? De algún lado tiene que salir, ¿no? No sale por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿cierto? Miren que es cada vez que respiramos que sale carbono. Entonces, ¿de dónde está saliendo ese carbono? ¿De dónde lo estamos perdiendo? ¿Y por qué si estamos perdiendo carbono cada vez que respiramos, por qué se nos desequilibra el CO2 en los gases arteriales? ¿Cierto? ¿De dónde sale la letra C? O sea, ¿de dónde vino ese carbono? De algún lado tuvo que haber venido, ¿no? Son preguntas eh, que espero que algún día se interesen en investigar porque es todo un mundo la parte de la bioquímica. ¿Ya? Cuando ustedes vean, si alguna vez ven ciclo de Krebs, se van a dar cuenta de dónde salió ese carbono. Bueno, por ahora, em, antes de colapsar sus mundos, por ahora les voy a decir que no, el oxígeno no es el principal componente del aire. No es el principal componente del aire, solo está en un 21%, ¿ya? Eso significa que solo el 21% del aire que nosotros tomamos en cada respiración estamos usando. El principal componente del aire es el nitrógeno, ¿ya? Pero entonces atentos a ese 21, a ese número 21. Miren que ahí lo dice. Norelis Pacheco dice por acá. Se define como oxigenoterapia al uso del oxígeno con fines terapéuticos en concentraciones mayores al ambiental, 21%. ¿Qué significa eso? Significa que el medio ambiente tiene un 21% de oxígeno en el aire, ¿ya? Pero oxigenoterapia es brindarle al paciente una concentración mayor de oxígeno que el que él podría obtener del ambiente. Es decir, le vamos a brindar una concentración de oxígeno mayor a 21. ¿Listo? El objetivo es tratar o prevenir los síntomas o manifestaciones de hipoxia, deficiencia de oxígeno que alcanza los tejidos. Entonces, el objetivo es prevenir la hipoxia. ¿Qué es hipoxia entonces?
Hipoxia es disminución de la concentración de oxígeno en las células y tejidos, ¿ya? Y pues podemos hablar también de hipoxemia, que sería disminución de la concentración de oxígeno en la sangre. E incluso podríamos hablar de isquemia, aunque eso ya es más de otro tema, pero también está relacionado con la hipoxia y la hipoxemia. Tipos de hipoxia, entonces vamos a ver hipoxia hipóxica, hipoxia circulatoria, hipoxia hipoxémica, que es en realidad la hipoxemia, hipoxia por demanda, hipoxia histotóxica. Por ahora no me voy a poner a describir cada uno de esos porque no es el objetivo de esta clase. El objetivo de esta clase es que ustedes entiendan la oxigenación de la sangre, más que se aprendan los mecanismos por los que se da oxígeno, bla, 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 porque eso es para otra clase de otra norma, ¿ya? O sea, lo vamos a ver en otra norma más adelante. Por ahora, vamos a explicar esto, la curva de disociación de la oxihemoglobina o saturación del oxígeno de la hemoglobina. Entonces vamos a ver acá. Miremos, voy a poner el foco, el foculín. Entonces miren esta flecha de acá abajo, es decir, esta línea, si han visto matemáticas en el colegio, cuando no le presentaban los planos X, Y, en el plano X acá tenemos la PaO2, es decir, de la que precisamente no hemos hablado todavía en los gases arteriales. Si se acuerdan de la clase de gases arteriales, ¿cuánto era el valor mínimo y el valor máximo de la PaO2? ¿Sí se acuerdan? Clase de gases arteriales. De 80 a 100, creo. Exacto, entonces de 80 a 100, es decir, que el valor normal de un humano está de aquí, miren, acá está el 80 a 100, acá, es decir, de aquí a acá es lo normal en un ser humano. Entonces miren que acá nos está marcando sangre arterial, es decir, el promedio, si yo saco un promedio entre 80 y 100 sería 90, por eso está aquí. Mirenla, esta línea punteada. Y acá dice sangre arterial, es decir, que esta es la PO2 que debería tener una arteria. ¿Por qué subrayo arteria? Porque es que las venas es otro cuento. Yo les decía, las venas es lo contrario a una arteria. En la arteria hay menos PCO2 y más PaO2. ¿Sí? La PCO2 en arteria era de 35 a 45 milímetros de mercurio, ¿se acuerdan? Y la PaO2 era entre 80 y 100 milímetros de mercurio, es decir, el promedio 90. Si yo cojo 80 y sumo 100, 80 y 100, y lo divido entre 2, me va a dar 90. 180 dividido 2, 90. Que es lo mismo que 2 por 9, 18. Uy, qué sabiduría tiene el profesor. Bueno, entonces este es el promedio. ¿Ya? Y, venga, yo miro si estoy grabando, creo que sí. Entonces, este es el rango mínimo en arteria. ¿Qué pasa en vena? Pasa todo lo contrario. ¿Cómo así todo lo contrario? La sangre venosa tiene una PCO2 mucho mayor y una PaO2 mucho menor. ¿Cuánto es el valor normal de PaO2 en vena? Pues si le tomáramos la PaO2 a una vena, tendríamos que entre 30 y 50. ¿Sí? Y el promedio es esta línea punteada, sangre venosa. Entonces esta es sangre arterial, esta es sangre venosa y esta línea, yo subo esto para acá, más bien lo bajo. Y esta línea acá, esta línea azul, es lo que ellos llaman, pues lo que sería la línea capilar, ¿cierto? La línea capilar, entonces acá tenemos que en 60 PaO2, ¿sí? 60 de PaO2, 60 milímetros de mercurio. Y la otra columna que ustedes están viendo, que es la columna que está aquí, de arriba hacia abajo, la que ustedes ven de aquí arriba hacia abajo es la saturación de oxígeno. ¿Cuál es la saturación de oxígeno? La que medíamos con el pulsioxímetro, ¿se acuerdan? El aparatico que le poníamos al paciente en el dedo, que emite una luz roja, ese aparatico, ¿sí? El pulsioxímetro mide la saturación de oxígeno. Entonces esta columna que ustedes están viendo aquí es la saturación de oxígeno.
Entonces, ¿cuánto era el valor normal de la saturación de oxígeno? Decíamos que mayor de 95%, ¿ya? Mayor de 95%, es decir, como por acá, ¿sí? Pero entonces el valor normal generalmente oscila entre 95 y 98, ¿sí? Más o menos esta línea punteada sería el 98. Mírenla acá, está. Es decir, un paciente sano en óptimas condiciones debería estar aquí, en este punto. Saturando al 98 y con una PaO2 de 90. Ese sería lo ideal para un adulto sano, ¿sí? Que no tuviera ninguna enfermedad. Sano aquí. Pero entonces vamos a ver que hay pacientes enfermos. Entonces, yo les decía que para un paciente enfermo, el valor mínimo que se tolera es 90 de saturación de oxígeno, ¿sí? Es decir, más o menos aquí, esta línea de acá, ¿ya? Esta línea de acá. Y lo que nos está mostrando esta gráfica es que cuando un paciente está saturando a 90, su PaO2 probablemente sea 60, ¿ya? ¿Qué pasaría si un paciente empieza a saturar menos de 90? El paciente que satura menos de 90 va a necesitar de oxígeno, ¿sí? Es decir, va a necesitar más que 21% de concentración de oxígeno en el aire que él toma. ¿Por qué? Para poder subir esto, ¿ya? Para poder subir esto y mejorar esto. ¿Qué pasa si la sangre arterial baja por debajo de esta línea azul? Es decir, esté por debajo de 90 la saturación o menor de 60 la PaO2, ¿sí? Es decir, que esté todo lo que esté por debajo de esta línea punteada, que no sea sangre venosa, ¿sí? Que no sea sangre venosa, pues miren lo que nos dice. Un desplazamiento a la izquierda puede causar alcalemia, es decir, alcalosis, hipotermia, disminución de la CO2 y disminución de un factor que hay acá que se llama 2.3 de PG, después les hablo de eso, y desplazamiento hacia la derecha, es decir, que se supere más del valor normal que es este, nos dice que tiende a la acidosis, temperaturas altas y aumento de la PCO2. ¿Listo? Ahora, en esta tabla nos muestra una relación entre la saturación de oxígeno y la PaO2. Miren acá. 100%. Generalmente nadie satura el 100%. Hay algunos textos que dicen que sí, que es normal que un ser humano sature entre 95 y 100%. Eso es falso. Nadie satura el 100%. Y también es malo, si llegara el caso de que alguien saturara el 100%, tampoco es que sería buena la cosa, porque ¿qué ocurre? El oxígeno se tiene que unir a la hemoglobina, sí, eso es cierto, el oxígeno se tiene que unir a la hemoglobina, pero nunca debe ser del 100%. ¿Por qué? Porque es que en algún momento la hemoglobina se tiene que desprender, perdón, la hemoglobina no, el oxígeno se tiene que desprender de la hemoglobina, ¿sí? En algún momento se tiene que desprender. ¿Por qué? Porque si el oxígeno no se desprende de la hemoglobina, entonces ese oxígeno, ¿cómo va a entrar a las células? ¿Cierto? O sea, la idea de usar un sistema circulatorio, es decir, el corazón, las venas, las arterias, los capilares, la idea de que exista el sistema circulatorio es que este oxígeno llegue a todas las células del cuerpo humano. Si no, entonces, ¿para qué chiste tiene el sistema circulatorio? Entonces, el sistema circulatorio existe es porque necesitamos que el oxígeno llegue a todas las células del cuerpo, incluyendo las células que están en el diente, hasta la célula que está en el dedo gordo del pie. ¿Ya? Tiene que llegar el oxígeno a todos lados, ¿ya? ¿Cómo hago yo para que ese oxígeno llegue a todos lados? Por medio de la sangre, el sistema circulatorio. Entonces, la saturación de oxígeno nunca debe ser 100% porque es que en algún momento el oxígeno se tiene que desprender de la hemoglobina y entrar a la célula. Si la saturación es del 100% significaría que entonces el oxígeno se une tan fuerte a la hemoglobina que nunca se desprende.
¿ya? Entonces, no, o sea, nadie debe saturar 100%, a lo mucho 99%, pues. Entonces, miren que acá nos lo está mostrando. Al 98.4%, la PA2 en sangre arterial ya es de 100 milímetros de mercurio. Al 95%, la PA2 es de 80 milímetros de mercurio, ¿sí? Y miren por lo que les estaba diciendo, que el valor normal entre la saturación de oxígeno normalmente es del 95 al 98%. Miren que en 95 al 98% ya estamos en el rango mínimo y en el rango máximo de la PaO2, que el rango mínimo era 80 y el máximo era 100. La PaO2 debe ser 80 a 100, como veíamos acá en la anterior tabla, de 80 a 100, ¿ya? Entonces, 80 a 100 ya es más o menos ese rango, de 95 a 98%, ¿sí? ¿Qué pasa con el que satura a 90%? Pues están supeados más o menos en 60, ¿sí? Por eso decimos que lo mínimo, mínimo que podemos tolerar en un paciente es que satura 90. ¿Por qué? Porque el paciente que satura 90 va a tener supeados más o menos en 60, que era lo mínimo que veíamos acá, esta línea azul, 60, mírenlo acá. Entonces, lo mínimo que podemos tolerar a un paciente es que sature a 60 o que su PaO2, perdón, que sature a 90 o que su PaO2 sea 60, ¿ya? Si está saturando menos de 90, significa que va a tener una PaO2 mucho más baja. Miren cuánto es la PaO2 de un paciente que satura 80, 48. ¿Y qué pasa con el que tiene 48, más o menos aquí? Pues es como si tuviera sangre venosa. Su arteria parecería una vena, ¿sí? Entonces, no, tiende hacia la acidosis, ¿ya? Tiende hacia la acidosis y pues eso es lo que puede pasar. Esta línea curva es la que me define si va a haber acidosis o alcalosis. Esta línea que ustedes ven acá. Entonces, lo que nos está diciendo, que todo lo que esté por debajo de esta línea azul y esté hacia la derecha, es decir, hacia acá o hacia acá, va a haber un problema. Si está por debajo de la línea azul y está hacia la izquierda de esta línea que ustedes ven aquí en forma de montaña, si está hacia la izquierda va a ser alcalosis. Y si está hacia la derecha va a ser acidosis. ¿Ya? Entonces puede ser que el paciente esté, por ejemplo, por aquí. Que esté saturando 70 y que su PaO2 sea 20. Va a tener en ese caso estaría hacia la izquierda de la línea y por lo tanto tendría una alcalosis fuerte. ¿Ya? El paciente puede morir. Ahora, si estuviera, por ejemplo, debajo de esta línea azul, pero si el lado derecho, por ejemplo, estuviera saturando 70, ¿cierto? O sea, aquí en esta línea, pero su PaO2 fuera 40. Entonces, como está a la derecha de esta línea, entonces sería acidosis. Es lo que nos está mostrando esa gráfica. Bueno, nos quedan, a ver cuánto nos queda de tiempo. Yo creo que este tema nos va a quedar pendiente porque creo que ya nos van a dar las 11. Oxigenación con la edad. Entonces, miren lo que nos dice, el cálculo de la PaO2 en función de la edad. La norma general consiste en restar 1 milímetro de mercurio del nivel mínimo de 80 por cada año superior a los 60 años de edad. ¿Esto qué significa? Que después de los 60 nuestra PaO2 tiende a bajar. Dice, esta norma no es aplicable para mayores de 90. Es decir, que el rango es de 60 a 90. Entonces, hagamos el ejercicio. Supongamos que yo tengo un abuelito de 80 años que nos dice que el mínimo siempre va a ser 80, ¿no? En un adulto sano, 80 a 100, ¿ya? Pero estamos hablando del mínimo, no del máximo, entonces 80. Entonces el mínimo para un abuelito de 80 años va a ser este mismo 80, pero le resto 1 por cada año superior a los 60. Entonces, de 60 a 80, ¿cuántos años hay? Hay 20 años. Entonces le voy a restar 20. Entonces, a estos 80 le resto 20, entonces sería 60. Eso significa que el mínimo de presión arterial de oxígeno para un abuelito de 80 es 60 milímetros de mercurio.
Es lo que nos está diciendo esa regla. ¿Listo? Bueno, ¿qué más? Ah, nos queda media hora. No, perfecto. No había visto la hora. Bueno, sí. Sí, entonces sí creo que alcanzamos a ver el tema completo. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Vamos a tomar una pausa aquí porque ya me salió el letrero. ¿Dónde es que me muestra el letrero? Ah, acá está. Nos quedan 7 minutos. Entonces toca hacer una pausa y volver, ¿sí? Vamos a hacer una pausa y volvemos a las 40. Son las 10:30 y algo. Entonces a las 10:40 volvemos, ¿vale?